Se quiere atraer gente a las iglesias, se hacen campañas, se sale a evangelizar para conseguir que más y más personas lleguen a las iglesias y ocupen los bancos de las iglesias. ¿Y qué hacemos cuando llegan a las iglesias? ¿Qué hacen cuando llegan a las iglesias? Hermanos, los confundimos y no les permitimos que se salven, porque no les predicamos acerca del arrepentimiento, porque no se predica acerca del pecado, porque no se predica acerca del infierno, porque se está predicando un evangelio light, un evangelio diluido, se está predicando con Biblias recortadas, en las que faltan páginas en las que se habla del infierno, en las que se habla de arrepentimiento y en las que se habla de pecado. Amén. Amén. Solo tenemos las páginas en las que dicen que Dios es amor. ¿Y dónde están las páginas en las que dicen que Dios también es fuego consumidor? Y que horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. ¿Dónde están esas páginas? Eso no se predica, eso no es muy popular en nuestras iglesias. Llenamos la iglesia de gente, se llenan las iglesias de gente y se las confunde, no permitiéndoles que se salve. Dice la Biblia en Mateo 23, 15, Mateo 23, 15 dice: "Ay de vosotros", decía el Señor Jesucristo, "ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros". Recorréis cielo y tierra para hacer un prosélito, se hacen campañas, se va a evangelizar para traer personas a la iglesia, y cuando están en las iglesias se las confunde, no se les permite que se salven. Unos versículos más arriba decía el Señor: "Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando". Amén. Amén. Las personas que están predicando este evangelio diluido, este evangelio light, este evangelio descafeinado, serán responsables y tendrán sus manos manchadas de sangre inocente. Decía Pablo en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, os voy a leer desde el versículo 17. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: "He aquí", Hechos capítulo 20, versículo 17. Hechos 20, 17 dice: "Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, y cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido a anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca de arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo". Lo tenemos aquí otra vez: arrepentimiento y fe. Primero arrepentirse y luego creer. Dice el versículo 22, dice: "Ahora he aquí ligado yo el Espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios.
Y ahora, versículo 25, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá mi rostro. Y dice el versículo 26, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Declaro y me lavo las manos delante de vosotros, porque yo estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué? Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios, hermanos, sí, lo hemos dicho antes, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios es un Dios santo, 3 veces santo, que aborrece el pecado, que no tiene nada que ver con el pecado. Hay un infierno, igual que hay un cielo, pero hay un infierno, es un lago que arde con fuego y azufre, y allí pasarán la eternidad todos aquellos que no quieran arrepentirse. Y ese es todo el consejo de Dios. No podemos predicar con una Biblia recortada, en la que faltan las páginas que hablan acerca del infierno, que hablan acerca del arrepentimiento y que no hablan acerca del pecado. No podemos predicar un evangelio light, no podemos predicar un evangelio descafeinado. La Biblia dice que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. El evangelio es poder de Dios para salvación. Pero el evangelio que se está predicando en muchos sitios no salva a nadie, no tiene poder, porque le falta precisamente las páginas donde habla del arrepentimiento y del pecado. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios en Gálatas, en el libro de los Gálatas, capítulo 1, el versículo 6. Gálatas 1:6. Estoy maravillado, decía el apóstol Pablo a los Gálatas, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir ¿qué? Para seguir un evangelio diferente. Y dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. Se está predicando un evangelio diluido, un evangelio light, un evangelio pervertido, en el cual se permite al creyente, se permite a las personas que convivan con el pecado, que tengan esa relación con el pecado. Y dice, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Sea anatema. Si alguno predica un evangelio diferente, sea maldición, sea apartado para su destrucción, sea anatema. A la gente no le gusta sufrir, la gente no quiere que la incomode. La gente prefiere, en su gran mayoría, un evangelio que le permita sentirse cómodo con su pecado. Dice en 2 de Timoteo, capítulo 4, 2 de Timoteo, capítulo 4, desde el versículo 3, dice, porque vendrá, vamos a leer del versículo 1, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará, aquí lo tenemos otra vez, el Señor Jesucristo juzgará a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino, juzgará a vivos y muertos, a los que creyeron y se arrepintieron para salvación y vida eterna, y a los que no se arrepintieron y no creyeron para condenación y muerte. Dice el versículo 2, que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. La gente no quiere sufrir, a la gente no le gusta padecer, no quiere que le incomode, no quiere que la confronten con el pecado, prefiere vivir cómodamente un evangelio fácil, un evangelio diluido que les permita tener sus devaneos y sus escarceos con el pecado.
Tendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios anhelos pecaminosos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Se está permitiendo, hermanos, en muchos lugares que la Iglesia conviva con el pecado, y esto no es justo. No es justo delante de Dios. No es justo que Él, que vivió sin pecado y sin embargo se hizo pecado por nosotros y murió por nuestros pecados, por los pecados de la humanidad, no es justo de que Él venga a desposarse con una iglesia, y perdóname la expresión, que se prostituye. Personas que pasan los domingos con el Señor y el resto de la semana con sus amantes, con los pecados, con la mentira, con el alcohol, con el adulterio, con la fornicación, con el vicio. Durante los domingos, sí, gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor, y el resto de la semana con la mirada puesta en dónde, en la pornografía, en las discotecas. No es justo. El Señor va a venir a buscar una iglesia santa y sin mancha. Debemos de guardarnos para el Señor. Debemos de arrepentirnos. Debemos de buscar la santidad. Debemos de buscar el apartarnos del mundo y consagrarnos a Dios. Y ir despojándonos de todas aquellas cosas que nos van a impedir que pasemos por esa puerta estrecha que lleva a la salvación. Aquí la iglesia, la puerta de la iglesia, que la hemos visto, es muy ancha. Aquí no hay problema, podemos entrar, somos pecadores, pero el Señor trata nuestras vidas. El Señor trata nuestras vidas, y yo te aseguro que desde estos púlpitos de cuerpo de Cristo, toda persona que el Señor ha levantado para la predicación del Evangelio son tizones arrebatados del infierno, que han tenido una estrecha relación con el pecado y han estado quemándose, a punto de quemarse en las llamas del infierno, pero el Señor nos llamó a arrepentimiento y a perdón y a que nuestros pecados fueran perdonados al aceptar el sacrificio, al aceptar la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Yo sé y estoy seguro de que aquí no vamos a ser permisivos con el pecado. No nos importa caer mejor o peor, más simpáticos o menos simpáticos. Tal vez la predicación de hoy te haya incomodado, no te haya gustado, no lo siento. Pero también siento de la parte de Dios que era mi obligación el hablar lo que el Señor me había hablado. Amén. Que Dios os bendiga.